A propósito de la parábola de los talentos, señala la Escritura que el hombre que recibió un solo talento fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido el menor de los dones fue el que dejó su talento sin aprovechar. Aquí se da una amonestación a todos los que sienten que la pequeñez de sus dones los excusa de presentar un servicio a Cristo. Si pudieran hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprenderían, pero debido a que solo pueden servir en cosas pequeñas, creen que están justificados para no hacer nada. En esto se equivocan. El Señor está probando el carácter en la manera en que distribuye los talentos. El hombre que deja de aprovechar los talentos demuestra que es un siervo infiel. Si hubiera recibido 5 talentos, también los habría enterrado, lo mismo que enterró el único que recibió. El descuido en un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho. La importancia de las cosas pequeñas es a menudo menospreciada a causa de su pequeñez, pero ellas proveen una gran parte de la actual disciplina de la vida. En realidad no hay nada que no sea esencial en la vida cristiana. El edificio de nuestro carácter se verá lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas. El que en lo muy poco es injusto, también lo es en lo mucho. Por la infidelidad en los deberes más pequeños, el hombre roba a su hacedor el servicio que debe ofrecerle. Esta infidelidad tiene su reacción sobre él mismo. No obtiene la gracia, el poder y la fortaleza de carácter que pueden alcanzarse mediante una entrega sin reserva a Dios. Al vivir apartado de Cristo, está sujeto a las tentaciones de Satanás y comete equivocaciones en su obra por el Maestro. Por causa de que no es guiado por los debidos principios en las cosas pequeñas, deja de obedecer a Dios en los asuntos de mayor importancia que él considera como su obra especial. Los defectos acariciados al tratar con los detalles menores de la vida pasan a los asuntos más importantes. Actúa según los principios a los cuales se ha acostumbrado. Así, las acciones repetidas forman los hábitos forman el carácter y por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo presente y para la eternidad. Únicamente merced a la fidelidad en las cosas pequeñas puede el ser humano prepararse para actuar con fidelidad en las responsabilidades mayores. Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los paganos de Babilonia para que pudieran llegar a familiarizarse con los principios de la verdadera religión. En medio de una nación idólatra, Daniel había de representar el carácter de su gran Dios. ¿Cómo llegó a estar preparado para un puesto de tanta confianza y honor como el que recibió? Bueno, fue su fidelidad en las cosas pequeñas lo que le dio el carácter a su vida entera. Él honraba a Dios en los deberes más pequeños y el Señor cooperaba con él. Dios dio a Daniel y a sus compañeros conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, mas a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueños. Así como Dios llamó a Daniel para que fuese testigo suyo en Babilonia, Él nos llama para que nosotros seamos testigos en el mundo de hoy, en el día a día, en nuestra vida diaria, tanto en los pequeños como en los más grandes asuntos de la vida. Él desea revelar a los hombres los principios de su reino. Durante su vida en la tierra, Cristo enseñó la lección de la atención cuidadosa que debe dispensarse a las cosas pequeñas. La gran enseñanza en Cristo Jesús la podemos ver en el hecho de que mientras Él sanaba y enseñaba, todas las energías de su mente y su cuerpo eran esforzadas hasta el límite. No obstante, notaba las cosas más sencillas de la vida y la naturaleza. Sus lecciones más instructivas fueron aquellas en las cuales, mediante cosas sencillas de la naturaleza, ilustró grandes verdades del reino de Dios. No pasó por alto las necesidades del más humilde de los siervos. Su oído oía cada clamor del necesitado. Estaba atento al toque de la mujer enferma, aún en medio de la multitud. El más leve toque de fe obtuvo respuesta en Cristo. Cuando resucitó de la muerte, y escuchen esto, cuando resucitó de la muerte a la hija de Jairo, recordó a sus padres que debían darle de comer. Cuando por su propio gran poder resucitó de la tumba, ¿saben? Cristo Jesús no desdeñó doblar y colocar cuidadosamente y en su debido lugar los lienzos en los cuales
se le había envuelto. Qué gran enseñanza, ¿verdad? En las cosas pequeñas Jesús puso gran importancia y puso gran atención. La obra a la cual nosotros hoy somos llamados como cristianos es la de cooperar con Cristo en la salvación de las almas. Para hacer esta obra hemos hecho pacto con Él. Descuidar la obra es ser desleales a Cristo. Pero a fin de realizar esta obra debemos seguir su ejemplo de fidelidad y concienzuda atención a las cosas pequeñas. Este es el secreto del éxito en todo ramo del esfuerzo e influencia cristianos que nosotros debemos ejercer. El Señor desea que su pueblo alcance el peldaño más alto de la escalera, a fin de que sus hijos puedan glorificarlo, poseyendo la capacidad que Él desea conferirles. Por la gracia de Dios se ha hecho toda provisión necesaria para que usted y yo revelemos que actuamos según los planes que Dios ha previsto para que nosotros ejecutemos en este mundo. Hemos de revelar una superioridad en ese apego a las cosas pequeñas, porque como se mencionó, ellas son los que crean nuestro carácter, o los hábitos y los hábitos nuestros caracteres, que son los que van a determinar dónde pasaremos la eternidad. Pero los que no posean grandes dones no necesitan desanimarse. Usen los dones que tienen, vigilando fielmente todo punto débil en sus caracteres y procurando fortalecerlos por la gracia divina. En toda atención de la vida hemos de entretejer la fidelidad y la lealtad, cultivando los atributos que nos capacitarán para llevar a cabo la obra que se nos ha encomendado. Los hábitos de negligencia deben ser resueltamente combatidos y vencidos. Muchos piensan que es suficiente excusa para sus mayores errores el invocar que son olvidadizos, pero ¿no poseen ellos lo mismo que los otros facultades para recordar, facultades intelectuales? Es un pecado olvidar y es un pecado ser negligentes. Por lo tanto, debemos adquirir el hábito de la diligencia, pues la negligencia puede ser peligrosa y puede llevarnos también a descuidar nuestra propia salvación, nuestra propia vida futura y eterna. No vaya a ser, amigos y amigas, que nos encontremos en un momento viendo cómo se va el reino de Dios y nosotros nos formamos parte de él precisamente por la negligencia en las cosas pequeñas. Las grandes verdades deben ser llevadas al terreno de las cosas pequeñas. La religión práctica ha de ser llevada al campo de los deberes humildes de la vida cotidiana. La mayor cualidad que pueda tener un hombre es obedecer implícitamente la palabra del Señor. A causa de que no se hayan relacionados con alguna obra directamente religiosa, muchos sienten que su vida es inútil, que no están haciendo nada para el avance del reino de Dios. Pero están equivocados, porque si su obra es la que ellos deben realizar, no deben acusarse a sí mismos de ser inútiles en la gran familia de Dios. Al contrario, no deben descuidar esos humildes deberes. Cualquier trabajo honesto es una bendición y la fidelidad en él puede resultar una preparación para más elevados cometidos. No importa cuán humilde sea, cualquier trabajo hecho para Dios con una gran entrega y una completa diligencia será aceptado por Él como el más elevado servicio. Ninguna ofrenda, incluso la más pequeña, cuando se da con corazón sincero y alma gozosa, es despreciada, sino más bien es recibida con alegría por nuestro Padre Celestial. Donde quiera que estemos, Cristo nos ordena que asumamos los deberes que se nos presentan. Si estos están en el hogar, esforcémonos valerosamente y voluntariamente y con fervor para hacer del hogar un sitio agradable. Si usted que me escucha es madre, educar a vuestros hijos en el amor de Cristo es su gran tarea. Esta es una obra tan ciertamente hecha para Dios como la que efectúa el ministro desde el púlpito. Si vuestro deber está en la cocina, tratad de ser cocineros y cocineras perfectos, preparar alimentos que sean sanos, nutritivos y apetitosos. Y al emplear los mejores ingredientes en la preparación de esos alimentos, recordad que habéis de alimentar vuestra mente con los mejores pensamientos. Si vuestra labor consiste en trabajar la tierra, hacerlo también con diligencia. Y si ocupáis en otra cosa, en otra actividad, también hacer vuestros deberes con gran éxito y con gran desempeño.
Aplicaos en lo que hacéis. En todo vuestro trabajo representad a Cristo Jesús. Hacerlo todo como lo haría Él si estuviera en vuestro lugar. Por pequeño que sea vuestro talento, saben, Dios tiene un lugar para Él. Ese solo talento, sabiamente utilizado, realizará la obra que le fue asignada. Mediante la fidelidad en las cosas pequeñas, en los deberes pequeños, hemos de trabajar según el plan de la adición y Dios obrará en nuestro favor según el plan de la multiplicación. ¡Qué maravilloso! Estas cosas pequeñas llegarán a ser de las más preciosas influencias en la obra de Dios. Corra una fe viva cual hilo de oro en toda la ejecución de los deberes, aún de los más humildes. Entonces toda la tarea diaria promoverá el crecimiento cristiano. Entonces habrá una continua contemplación de Jesús. El amor por Él dará la fuerza vital en toda acción y en todo proyecto que nosotros emprendamos. Y así, mediante su uso debido, nuestros talentos, así podremos unirnos por medio de una cadena de oro al mundo más elevado. Esta es la verdadera santificación, porque la santificación, querido amiga y amigo, consiste en la alegre ejecución de los deberes diarios en perfecta obediencia a la voz y a la voluntad de nuestro Dios. Pero lamentablemente, y es nuestro deseo que ese no sea su caso, para muchos cristianos están esperando, o muchos cristianos están esperando que se les presente alguna gran obra que hacer, a causa de que no pueden llegar a un lugar suficientemente grande para satisfacer su ambición, dejan de realizar con fidelidad los deberes comunes de la vida. Estos parecen carecer de interés para ellos, pero día tras día hemos de descubrir las oportunidades que se nos presentan al cumplir con fidelidad los deberes pequeños. Mientras estamos esperando una obra grande, la vida pasa, sus propósitos quedan sin cumplirse y la obra sin realizarse. Entonces, no esperemos que lleguen esas obras grandes que realizar. Hagamos con diligencia y escuchando la voz y la dirección de Dios los deberes pequeños y humildes con la mayor delicadeza, dedicación y esmero posibles. Y así con la ayuda de Dios se nos preparará para cosas más grandes y elevadas y se nos conferirán mayores responsabilidades y mayores talentos. Pero en síntesis, amigo y amiga, hagamos la obra que se nos ha encomendado en el lugar donde estemos, pensando siempre y teniendo la visión y la claridad de que trabajamos no para hombres, sino para nuestro Padre Celestial, y que como consecuencia, a través de nuestro trabajo, Él bendecirá a todos los que están a nuestro alrededor.